nuestro precioso y amado hermano William Soto. Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo en esta hermosa mañana en que podemos adorar a Dios y escuchar su gloriosa palabra, para lo cual hemos venido. En esta mañana vamos a estar hablando la palabra de Dios en un tema muy importante, en el cual esperamos que Dios nos permita ver las cosas que debemos de ver en este tiempo. Quiero ir al libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 1 y 2, en donde tendremos la lectura de la palabra. Estamos trabajando un poquito allí y ya pronto esperamos tener instalada la carpa y esperamos pues que Dios nos bendiga a todos materialmente para con regocijo de corazón hacer lo que falta para que puedan terminar el trabajo que ha sido comenzado. Dice la palabra de Dios: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse. Conociendo que la Escritura nos dice que todo tiene su tiempo, y conociendo que Dios ha establecido tiempo para cada cosa, entonces debemos de entender que Dios tiene una ley establecida para cada cosa que hay sobre la tierra, y cada cosa es regida por esa ley. Y fuera de esa ley, cualquiera que actúe estará actuando equivocado, y los resultados que obtendrá no serán los resultados que desearía obtener si él actuase de acuerdo a la ley que Dios estableció. El tema de esta mañana, y que será una serie de mensajes que habremos de tener, será la ley de siembra y cosecha. Ahí estaremos estudiando la siembra, estaremos estudiando el crecimiento de lo que fue sembrado, estaremos estudiando también la madurez del fruto que fue sembrado o de la semilla que fue sembrada, y estaremos también estudiando la cosecha de lo que fue sembrado. Por lo tanto, siendo un tema tan importante para nosotros, lo habremos entonces de dividir en algunos temas para así tener más claramente un cuadro completo de lo que estaremos hablando, ya que la aplicación principal que le daremos a esta serie de mensajes será una aplicación espiritual para nuestro beneficio espiritual. Encontramos, como ya hemos dicho, que Dios ha establecido ley a todo lo que existe sobre esta tierra. Cada cosa en esta tierra está bajo una ley. Encontramos que cualquier persona que desee conocer y obtener ciertos resultados
de las cosas que existen en esta tierra, puede estudiar la ley que corresponde a aquello que él desea conocer y que él desea obtener ciertos resultados de eso que él, de eso en lo cual él desea trabajar. Y obtendrá los resultados de acuerdo a cómo trabaje en lo que él va a trabajar. Si trabaja de acuerdo a la ley que rige esa cosa, él obtendrá los resultados correctos que dice la ley de Dios que dará el trabajo de acuerdo a la forma correcta de hacerlo. Si viola la ley que Dios ha establecido y le hace algunas enmiendas o la usa no para bien, sino para mal, entonces obtendrá resultados desfavorables. Por ejemplo, saliéndonos un poquito de las cosas acá visibles y de las cosas acá de la naturaleza visible, de la siembra, cosecha y estas cosas. Por ejemplo, tenemos algunas cosas que son invisibles para los seres humanos y que también están sujetas a la ley que Dios le estableció. Y encontramos que el aire tiene su ley. Para que haya oxígeno, por ejemplo, para que haya oxígeno, hay una ley de Dios que dice que tiene que ser, ¿qué? Que tiene que ser una combinación de hidrógeno y oxígeno, y no cualquier clase de combinación. Si no mal no recuerdo, es HO2. O esa es la del agua. Bueno, encontramos que fuera de esa ley que Dios le estableció, no se puede obtener oxígeno. Y si se quiere obtener agua, entonces tiene que estar de acuerdo a la ley que Dios estableció. Si no, entonces no es lo que Dios dijo que era eso que usted desea obtener. Para usted obtener las cosas tiene que ser de acuerdo a la ley que Dios le estableció a cada cosa. Fuera de eso, usted no podrá recibir las bendiciones que hay de parte de Dios. Por ejemplo, están los átomos, son invisibles para el ser humano, pero a través de los microscopios y a través de los diferentes instrumentos que el ser humano, que la era científica ha descubierto, pues han podido hacer ciertas cosas con los átomos y separar los átomos y hacer ciertas cosas de tal manera que con esas descomposiciones y con esas alteraciones que le han hecho a través de haber estudiado la ley por la cual están regidos esos átomos y estas cosas, entonces para poder luego hacer las cosas que han hecho, han tenido que ir a la ley que Dios le estableció. Y cuando han ido a la ley, se han dado cuenta, bueno, esto funciona de esta manera, porque está la ley, esta ley, y por causa de esta ley, esto funciona de esta manera. Entonces, ¿qué han hecho los científicos? Ellos han dicho, bueno, y esto otro está sujeto a esta otra ley. Y si nosotros alteramos aquí esta ley del átomo y lo podemos separar, y entonces podemos hacerle esto y lo otro, y entonces podemos causar entonces una alteración en el aire, una alteración en el oxígeno, una alteración en las moléculas que componen los cuerpos humanos, las moléculas que componen tal y tal cosa. Y así es como los científicos han descubierto esas leyes divinas, y al descubrirlas entonces se han puesto a jugar con ellas, se han puesto a hacerle ciertos cambios que nunca debieron de haberle hecho, o la han usado para tratar de alterar la naturaleza, para tratar de alterar lo que Dios hizo, y al hacer eso entonces lo que les produce ¿qué? Dice la Escritura que el que siembra viento segará
torbellino. Y ellos en sus laboratorios han hecho cierta cosita pequeña, aparentemente, ciertos descubrimientos, ciertas alteraciones, y con eso, en esta edad atómica, han llegado a obtener unos tremendos torbellinos que si lo sueltan, destruyen a la humanidad. Por lo tanto, con las leyes de Dios no se puede jugar, no se pueden alterar. Cada cosa está sujeta a una ley divina. Los científicos, como ya les dije, ellos no inventan nada. Ellos lo único que hacen, ellos no crean nada, ellos lo único que hacen es estudiar esas leyes divinas, estén ellos conscientes o no estén conscientes de que son leyes divinas. Pero ellos saben que son leyes establecidas y aunque no conozcan a Dios, tienen que reconocer que son leyes que han sido establecidas y la naturaleza y todo lo que hay se rige por ellas. Alterarlas es buscar una catástrofe. Bueno, vean ustedes cuando han alterado los alimentos que los seres humanos usan, vean ustedes que nos dice el precursor de la segunda venida del Señor, nuestro amado hermano Branham, profeta vindicado por Dios, nos dice que a causa de eso han alterado y han dañado la célula cerebral de la gente, y eso dará lugar al cumplimiento de lo que dice la Escritura, que la gente se volverán locos. Ahora vean ustedes, al hacer esas alteraciones, entonces el producto es ¿qué? Es un fracaso, es algo desastroso. Las leyes que Dios ha establecido deben de ser dejadas como Dios las estableció para cada cosa que Dios se las estableció. Bueno, no estamos peleando con los científicos. Más bien estamos diciendo los resultados que se obtendrán de los descubrimientos o alteraciones a los descubrimientos de las leyes de Dios que los científicos han hecho. Si las usaran para bien, serían de grande bendición. Al usarlas de una manera incorrecta, el resultado será desastroso. Bueno, para todo hay tiempo. Y cada cosa, al tener su tiempo, entonces hay una ley que controla cada cosa. Ahora veamos que los científicos terrenales, los científicos acá de la esfera material de este mundo, ellos siguen su rumbo. Y vean ustedes hasta dónde han llegado, hasta la edad atómica. Pero también nos ha sido dicho que lo natural, lo material, lo físico, tipifica o representa lo espiritual. Y si en el campo acá material, los científicos de este mundo han llegado hasta donde han llegado y han pasado por las diferentes etapas, y todo esto lo han hecho porque han estado entrando a el estudio y descubrimiento de las leyes divinas en cuanto a las cosas acá terrenales. Eso nos muestra también el avance espiritual de los científicos espirituales de Dios a través de las 7 edades de la Iglesia. Encontramos que lo que cada científico espiritual del programa de Dios, lo que ha hecho es, y ha sido guiado por el Espíritu de Dios para entrar en el estudio y en el conocimiento de la ley divina que Dios quiere que sea descubierta para el tiempo en que Él vive, y entonces le es dada la revelación a ese científico de Dios espiritual, en el programa espiritual de Dios, en el plan de Dios, y entonces Él toma
esa palabra y esa ley para ese tiempo, y al descubrirla, como le pasó a Lutero, cuando vio en la ley de Dios, en la palabra de Dios, para el tiempo que vivió, vio que decía, el justo por la fe vivirá. Captó la revelación para ese tiempo y salió predicando la ley de Dios de la justificación. El justo por la fe vivirá. Y con ese grande descubrimiento espiritual por el científico espiritual Martín Lutero, trajo unos resultados maravillosos para el pueblo de Dios. Ahora vean, cuando la ley divina es descubierta por un científico espiritual de Dios y es usada para el bien de todo el pueblo, cuando es bien usada, es de grande bendición. Luego vino Wesley y también descubrió que había algo más. El justo por la fe vivirá, descubrió Lutero. Pero Wesley descubrió que también era necesaria la santidad. ¿Por qué? Porque él también vio en la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. La santidad conviene a tu casa. Al ver esta palabra, entonces Wesley, vio esa ley y vio que habrían buenos resultados y la aplicó y trajo el mensaje de la santificación. Así es que Wesley no vino para hacer un automóvil literal, pero vino con un mensaje en donde eran acomodados y cargados y transportados todos aquellos que entrasen a ese carro espiritual, a el mensaje de la santificación. Pero no podían llegar tan lejos, pero caminaban todo el tiempo de su edad. Bueno, y así en cada edad ha sido de esa manera. Así es que podemos ver lo que cada científico espiritual, cada mensajero de Dios, lo que hace con lo que descubre. ¿Qué es lo que hace? Un mensaje. El mensaje que le corresponde para su tiempo. Bueno, ya estamos hablando aquí de algunas cosas las cuales nosotros ya sabemos, ya conocemos, pero que recordarlas son de grande bendición. Nosotros en el tiempo en que vivimos ya sabemos el tiempo en que estamos, sabemos qué es lo que está prometido, que será descubierto conforme a la ley de Dios. Y sabemos también cuáles serán los resultados. Ahora, hablando de la ley de siembra y cosecha, encontramos que el Señor Jesús en una ocasión, Él trajo una grande revelación que quizás para muchas personas hasta este siglo XX todavía no ha sido comprensible. La Escritura dice que Él abriría su boca en parábolas y revelaría cosas ocultas desde antes de la fundación del mundo. Él, en sus parábolas, trajo grandes revelaciones para que el pueblo escogido las entendiese. Pero también Él dijo que hablaba en parábolas para que los demás, viendo, no viesen y oyendo, no entendiesen. Así es que Él también dijo que a los escogidos le era permitido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a los demás no. Así es que las cosas de Dios son permitidas a los escogidos conocerlas. A los demás, por más que luchen, no podrán llegar al conocimiento pleno de las cosas del reino de Dios. Hasta la actualidad la humanidad se ha empeñado
en conocer el principio del ser humano. Y por allá está buscando bajo la tierra y en diferentes lugares a ver si encuentra la primera generación que hubo del ser humano, para ver si encuentra los antepasados de la raza humana. Pero cada vez están más enredados. Y es una desgracia para la humanidad que en las escuelas terrenales se enseñe que el hombre descendió del mono. Porque si el primer individuo, la primera persona que existió, de la cual salió el hombre, si hubiera sido un mono, seguirían apareciendo monos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley de Dios, cada simiente da de acuerdo ¿a qué? A su género. Así es que el género humano, el primero era un hombre. Por eso los demás son hombres. Y el género de los monos, pues el primero era un mono y todos los demás siguen siendo monos. Porque cada simiente da de acuerdo a su género. Y a cada simiente que Dios plantó le dijo que se multiplicasen. Monos siguen dando más monos. Seres humanos, más seres humanos. Ahora encontramos que al primer científico pervertidor de la ley de Dios, que se puso a bregar con la ley de Dios para hacer una alteración, que fue Satanás, el diablo, Luzbel, como le quieran llamar. En la Escritura también se le conoce como el enemigo de Dios, que quiere decir Satanás, diablo y todas esas cosas. Ese trató de alterar la ley de Dios que Dios estableció para la raza humana. Y entonces, allá en el Edén, hizo que aconteciese algo contrario a la ley de Dios para ligar la raza humana. ¿Para qué? Para que no produjese la raza humana de acuerdo a la ley de Dios. Eso fue desagradable ante los ojos de Dios, y quienes se prestaron para esa perversión también desagradaron a Dios, y de acuerdo a la ley de Dios estaba establecido el día que de él coman, morirán. Así es que la violación de una ley de Dios tiene una sentencia, y es inevitable la sentencia de Dios para todo aquel que viole una ley divina. La persona quizás nunca se dé cuenta que al violar una ley divina ha caído sobre él una sentencia, y luego ve los resultados y después no sabe ni por qué tiene esos resultados. Pero debería buscar en la palabra de Dios para estudiar y ver qué ley divina violó para obtener tales resultados. Lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará. Esa es la ley de la reproducción, la ley de la siembra y de la cosecha. Así es que también nos dice la Escritura: el que siembra escasamente, escasamente también cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente también cosechará. Así es que tenemos que entender la ley de Dios para todas estas cosas que existen sobre la tierra, para poder entonces nosotros conocer los resultados aún antes de que vengan. Por ejemplo, tenemos que la Escritura nos dice que el reino
de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar y sembró buena semilla, buena simiente. Y dice que luego los hombres durmieron, los hombres que estaban a cargo de la labor, a cargo del mantenimiento, a cargo de esa viña, durmiendo ellos, dice que vino un hombre malo, un hombre enemigo del sembrador, enemigo del que sembró buena simiente, y sembró mala simiente de noche, mientras dormían las personas a los cuales le había sido encomendada el cuidado de la viña. Y encontramos que vino el maligno y sembró mala simiente. Y al sembrar mala simiente, luego, de acuerdo a la ley de Dios, toda simiente que es sembrada pasa por un proceso el cual es inevitable. Tiene que pasar por el proceso luego de la siembra, tiene que pasar por el proceso de estar en la oscuridad, bajo la tierra, y ahí podrirse, y luego de eso es que comienza el crecimiento. Ahí viene la lluvia temprana. ¿Para qué? Para eso que fue sembrado, entonces poder crecer, y luego de eso, luego que ya ha surgido, luego encontramos que sigue cierto proceso de acuerdo a la ley de Dios. Y en ese proceso necesita tiempo, y ese tiempo que necesita es para seguir adelante hasta llegar a la madurez y luego a la cosecha. Encontramos que cuando vinieron los siervos de el dueño de la viña, vinieron los siervos de el que sembró la buena simiente, le dijeron: Señor, mira, tú sembraste buena semilla, y ha sucedido que ha aparecido la buena semilla, sí, pero también ha aparecido cizaña, ha aparecido hierba mala, y cada simiente da de acuerdo a su fruto, y tú lo que sembraste fue una buena simiente, una buena semilla. ¿Cómo ha aparecido esa simiente mala? ¿Cómo ha aparecido esa hierba mala? Él dijo que el secreto está de que un hombre malo, el diablo, vino y sembró mala simiente, mala semilla, y nadie la vio porque estaba sembrada. Pero luego, cuando de acuerdo a la ley de Dios, como cada simiente, cada semilla es regida por la ley de Dios, cada semilla, luego de ser sembrada y pasar por ese proceso de oscuridad y estar oculta y nadie verla, luego de eso viene la otra etapa en donde aparece. Y entonces los siervos del Señor se maravillaron. ¿Cómo apareció esa hierba mala aquí? Si todo estaba bien preparado y no había nada sembrado en el campo. Era un campo nuevo, y la semilla que iba a ser sembrada y que fue sembrada fue la buena semilla, la buena simiente. Bueno, encontramos que ellos dijeron: ¿quiere que vayamos? Vamos a ir y vamos a arrancarle esa hierba mala. Dijo el Señor: no. ¿Y por qué Dios dijo que no? Porque Dios ha establecido una ley, y Dios no le pasa por encima a su ley. Y toda simiente da de acuerdo a su fruto, y toda simiente pasa por el proceso de acuerdo a la ley de Dios. Por eso fue que Dios no permitió a sus siervos arrancar la mala hierba que había sido sembrada. Había sido sembrada la semilla, y después apareció, ¿qué? La plantita. Bueno, él dijo: no hagan eso, eso está prohibido, porque arrancando la mala
pueden arrancar, pueden hacerle daño a la buena también. ¿Por qué? Porque se parecen, porque no llevan todavía el fruto, se parecen y pueden arrancar la buena. Así es que déjenla quietecita hasta el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin, entonces, ustedes no se preocupen, a ustedes no les tocará hacer ese trabajo. En el tiempo del fin yo enviaré. No es que van a venir a mí a pedirme permiso para arrancar la cizaña, sino que yo ordenaré que se arranque la cizaña. Así es que dejen eso hasta el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin yo enviaré, el Hijo del Hombre enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. En ese tiempo es que el Hijo del Hombre enviará sus ángeles. ¿Y qué van a hacer? Van a hacer la separación. La separación de la buena simiente y de la mala simiente no podía ser hecha mientras eran todavía una semilla, ni tampoco mientras eran una plantita, sino en el tiempo de la cosecha. Así es que eso tiene que ser dejado hasta el tiempo de la cosecha, porque en el tiempo de la cosecha, entonces cada fruto o cada simiente tiene que dar de acuerdo a su fruto. Y en ese tiempo es el tiempo de la cosecha, entonces será cosechada la cizaña y será cosechado también el trigo. La buena simiente y la mala simiente van a ser cosechados. Así es que dejen eso hasta el tiempo final. No se preocupen por eso en este tiempo. Durante las 7 edades de la iglesia no tenían que preocuparse ninguno de los mensajeros por sacar la mala simiente o la hierba mala que estaba en medio del campo. O sea, toda la mala hierba, la mala simiente que había en el reino de Dios, o sea, la cizaña que había que dejarla que siguiera. Y entonces encontramos que el reino de los cielos era semejante a un campo con trigo y cizaña. Y por eso a través de todos los tiempos se ha estado encontrando que en el reino de los cielos ha estado ¿qué? El trigo y la cizaña juntos. Hijos de Dios e hijos del diablo. Y muchas personas que no comprenden el misterio de esta parábola y no comprenden lo que es la ley de Dios con relación a el reino de Dios y cómo debía de funcionar durante todo ese tiempo. Muchas personas que no comprenden estas cosas, entonces se escandalizan en algunas ocasiones y dicen, bueno, ¿y por qué en medio de la iglesia, en medio del reino de Dios, por qué hay algunos diablos? Porque Jesús dijo que el reino de los cielos era semejante a un campo, era semejante a un lugar en donde fue sembrada buena simiente y también fue sembrada mala simiente. Pero el que sembró la buena simiente es el Hijo del Hombre, Cristo. Pero vino otro, el diablo, y sembró mala simiente. Y él, explicando esa parábola, dijo, el sembrador es el Hijo del Hombre. La buena simiente es los hijos del reino. Y la mala simiente son los hijos del maligno, los hijos del diablo. Y el que sembró la mala simiente es el diablo. Entonces, dice, pero en el fin del tiempo, cuando el tiempo ha terminado, en el fin, ahí entonces será el tiempo de la siega y entonces enviaré los ángeles, enviaré los segadores. Por lo tanto, en el tiempo de la siega es el tiempo de la separación. La cizaña será atada en manojos para ser quemada en el fuego y el trigo será recogido para ser almacenado en el alfolí. Y entonces el trigo, los hijos de Dios, los hijos del reino de Dios, brillarán
en su reino como el sol. Así es que vean cómo Dios ha tenido que permitir que sucedan todas esas cosas. Esa es la parábola del trigo y la cizaña. Y ahí podemos ver quién es el sembrador de la buena simiente y quién es el sembrador de la mala simiente. El sembrador de la buena simiente es el Hijo del Hombre. Así es que podemos entonces nosotros entender que este tema de la ley de la siembra y de la cosecha es un tema muy importante, porque este tema y esta parábola tiene múltiple cumplimiento. Tiene cumplimiento y aplicación para la raza humana, en donde es mostrado que la raza humana, esta humanidad fue mezclada y sobre esta tierra han habido hijos de Dios e hijos del diablo, hijos del maligno. Fueron sembrados en esta tierra. Y también luego esta misma parábola tiene aplicación espiritual para el mundo espiritual de la iglesia que el Señor estableció en esta tierra. Ese mundo espiritual, y en ese mundo espiritual, en el reino de los cielos, ahí encontramos que también aparecen las dos simientes, la buena simiente y la mala simiente. Y los resultados son los mismos. Y la ley que es aplicada es la misma ley. En lo literal, allá se cumple en lo literal. En lo espiritual, pues tiene su cumplimiento en lo espiritual. Por lo tanto, tenemos nosotros que conocer las leyes de Dios para nosotros poder entender la hora en que estamos y lo que Dios tiene que estar haciendo en el tiempo en que nosotros vivimos. Encontramos que este es el tiempo de la cosecha, pero podemos estudiar conforme a la ley de Dios cómo lo que ha de ser cosechado en este tiempo, cómo ha venido por sus diferentes etapas, por la etapa de la siembra, luego y ver también quién fue el que sembró, quién sembró la buena simiente y la mala simiente. Y también tenemos que ver la etapa del crecimiento y la etapa de la madurez y luego la etapa de la cosecha. Ahora encontramos que la buena simiente la sembró el Hijo del Hombre. Encontramos que la buena simiente en el aspecto espiritual, encontramos que Jesús en su primera venida, la primera venida del Mesías, la primera venida del Señor, ahí fue sembrada la buena simiente en el campo espiritual, en el reino de los cielos. Esta simiente pasa por los diferentes procesos y luego, en el tiempo de la cosecha, se cumple la escritura que dice, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Y encontramos que la siembra es en la primera venida y la cosecha es en la segunda venida del Señor. Y un velo de carne es el que usa Dios para sembrar y otro velo de carne es el que usa Dios para cosechar. Encontramos también todo ese proceso por el cual ha estado pasando esa simiente a través de las diferentes edades de la iglesia. Y simiente a través de las diferentes edades de la iglesia. Y conforme a la ley de siembra y cosecha, estamos nosotros viviendo en el tiempo de ¿qué? De la cosecha. La cosecha espiritual tiene que efectuarse. Luego también la cosecha de los seres humanos, como seres humanos, tiene que ser efectuada para así los hijos de Dios ser cosechados en el reino de Dios para vivir por toda la eternidad. Y la cizaña
tiene que ser cosechada, tiene que ser atada en manojo para ser quemada en la edad atómica. ¿Para qué? Para que no quede ni raíz ni rama. Y eso es conforme a la ley establecida de Dios. Espiritualmente la siembra fue de la buena simiente allá, y Jesús fue el que sembró, el Señor en su primera venida. Los labradores han sido los diferentes mensajeros de las diferentes edades, han sido el mayordomo de cada edad. Y con él han trabajado el grupo de esa edad. O sea, Dios pone sobre su casa en cada edad a uno para, así como mayordomo, ministrar la palabra de ese tiempo, para que sea efectuado el trabajo que se debe hacer, para que así pueda llegar esa etapa que le toca a esa simiente. Porque si esa etapa que le toca en esa edad no llega, entonces no puede venir la otra etapa y luego la otra, para luego madurar el fruto y luego ser cosechado. Si Lutero no hubiese aparecido con el mensaje de justificación, entonces no podía venir la santificación, ni tampoco podía venir la otra etapa de la edad pentecostal, o sea, la edad del porro, de la cáscara, en donde el trigo estaría. Y si no venía ninguna de esas edades, no podía venir entonces la edad de la cosecha, la edad del trigo. Bueno, conociendo todas esas cosas, nosotros tenemos que estar bien alertas en esta hora. ¿Por qué? Porque hay tiempo para todo. Tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Así es que tenemos que nosotros estar contentos en saber el tiempo en que nosotros vivimos y saber que hay una ley, y de acuerdo a esa ley es que vendrán las bendiciones de parte de Dios. Bueno, ya casi hablamos sobre todas las etapas y hemos estado hablando acerca de la cosecha también, pero vamos a cogerlo gradualmente, poco a poco, a través de este estudio, y esperamos que Dios nos permita ver muchas cosas que en otros mensajes no hemos visto, y aún entender mucho mejor algunas cosas que en otras etapas no habíamos entendido bien, o entenderlas mucho mejor de lo que las habíamos entendido, y así estar más firmes en la hora en que estamos viviendo, sabiendo el tiempo en que estamos viviendo. Para este tiempo, conforme a la ley de Dios, hay que estudiar la ley que corresponde para esta hora. ¿Cómo sembrar? Bueno, Jesús conocía bien esa ley. Como la conocía bien, entonces Él sembró la buena simiente. Así es que en este tiempo estamos en la etapa de la cosecha. Y Dios ha mostrado aquí en las leyes en el Antiguo Testamento, Él ha mostrado la ley establecida para la cosecha. Y al Él establecer la ley para la cosecha al pueblo de Israel, con eso Él estaba mostrando también lo que Él haría en el tiempo de la cosecha. Porque Él no puede salirse de su ley. Y si Él le dio al pueblo de Israel esa ley para la siembra y la cosecha en lo natural, en eso Dios estaba reflejando la cosecha, la siembra y la cosecha que Él tenía y que Él llevaría a cabo. Es la misma ley que Él estaría utilizando. Por lo tanto, en el tiempo que llega a la cosecha, también se cumple lo que está escrito, que el sembrador alcanzará al que ciega. Por lo tanto,
Esas son leyes en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? En alguna ocasión, cuando estemos hablando sobre ese tema, más abundantemente estaremos explicando un poquito más. Esto porque es imposible el que siembra alcanzar al que está segando, o el que está segando o cosechando alcanzar al que siembra. Pero eso tiene su aplicación espiritual y también lo tiene en lo literal. En alguna ocasión estudiaremos esa palabra y veremos cómo se cumple esa ley. En la palabra pues tenemos ahí toda la ley de Dios y encontramos que nos dice la Escritura en Isaías capítulo 2, la ley saldrá de Sión y de Jerusalén la palabra de Dios, la palabra del Señor. Así es que podemos estudiar con detenimiento estas leyes divinas y usarlas bien, ponerlas a funcionar de la manera correcta, y entonces obtendremos los resultados correctos, los resultados de acuerdo a lo que Dios ha prometido para este tiempo, para el beneficio de su pueblo, para el beneficio de la obra de Dios. Estaremos trabajando de acuerdo en este tiempo ¿a qué? A la ley que rige la cosecha. No fallaremos, porque estaremos estudiando la ley divina de la cosecha. ¿Para qué? Para que haya una buena cosecha. Bueno, ya ustedes han estado escuchando acerca de la cosecha maravillosa que esperamos para este tiempo, conforme a la promesa de Dios. Estamos en esta mañana hablando acerca de la siembra, la ley de la siembra, estamos hablando acerca de la siembra y la ley que rige la siembra, pero ya es que usted sabe que estamos hablando y tomando esa parte de hace aproximadamente 2000 años y casi no nos podemos contener de hablar de lo que corresponde para este siglo XX, que es la cosecha de lo que fue sembrado. Bueno, para la cosecha, para que ustedes vayan estudiando, vayan meditando, para la cosecha está prometido la palabra. Ahora vean ustedes que está la cosecha espiritual para cosechar el trigo y para entonces atar la cizaña en manojo y echarla al fuego. Y está también la cosecha literal de los seres humanos, que van a ser recogidos los hijos de Dios para ser colocados en el reino de Dios. Y en su reino milenial brillarán como el sol. Pero los hijos del malo, dice la Escritura, y a todos los soberbios, dice, serán estopa, todos los malos serán estopa, y no les será dejado ni raíz ni rama. Así es que entonces se cumplirá la palabra también que dice que los malos no se levantarán en la congregación de los justos. Y en el reino milenial no se levantará ningún reino mundano, no se levantará ningún reino de maligno, no se levantarán los reinos pecadores, los reinos de los gentiles, no se levantarán en el milenio. Solamente estará levantado en el milenio el reino de Dios. Y en su reino estaremos y brillaremos como el sol. Nos dice la Escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 15, verso 14 en adelante, dice, hablándonos del tiempo de la cosecha, el tiempo en que este mundo, este planeta Tierra va a ser cosechado, y esto tiene su aplicación en lo literal para la raza humana, para la cosecha de seres humanos, y tiene también la aplicación espiritual
para el reino de los cielos, en donde serán cosechados los que estén en ese tiempo para ser cosechados. Dice, y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro. Tenía una corona. El Hijo del Hombre con una corona. Uno semejante al Hijo del Hombre con una corona de oro. Ya coronado. Y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, mete tu hoz y cosecha, porque la hora de cegar, la hora de cosechar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada, fue cosechada. Jesús había dicho, el mundo es el campo. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Aquí tenemos un ministerio doble para el tiempo de la cosecha. Tenemos un ministerio el cual está prometido que será usado para la cosecha. El ministerio del tiempo de la siega, del tiempo de la cosecha, es un ministerio doble. Todo esto tiene primeramente su cumplimiento en lo espiritual, y luego se cumple más adelante también con todos los seres humanos, desde el aspecto también de cosecha literal, cosechando a unos para el reino de Dios, para vivir por toda la eternidad, y a otros siendo cosechados para la ira de Dios. Y eso también está de acuerdo con Apocalipsis capítulo 10 y capítulo 11. Ahí ustedes tienen todas estas cosas que están prometidas para este tiempo en que nosotros estamos viviendo. Así es que con la palabra, que es la herramienta para cosechar, con esa palabra de este tiempo de cosecha, es que es cosechado el fruto de la tierra. Bueno, no queremos hablar mucho en esta mañana sobre la cosecha, ya que vamos por etapas, aunque en una forma condensada ya hablamos de todo, pero a medida que vayan pasando los días y a medida que vayamos predicando algunos mensajes más, veremos más ampliamente todo este cuadro. Y yo creo que comenzó en estos días Dios a permitir que hablásemos sobre este tema más ampliamente, para que viésemos la ley establecida por Dios
con relación a la siembra y la cosecha de lo que es sembrado. Así es que todos los hijos de Dios, la buena simiente será cosechada y será cosechada de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y la hoz de la palabra de Dios, la palabra de Dios que es usada para recoger el fruto de la tierra, el trigo, esa palabra es la que nos recoge a nosotros, es la que produce o trae esa cosecha. Primeramente, cómo es cosechado el fruto de la tierra, y luego más adelante ve a otro ángel también que viene con orden de Dios para meter la hoz, la palabra, para recoger el fruto. Lanza la palabra, dice que la lanzó sobre la tierra y cosecha, vendimia el fruto para echarlo en el lagar de la ira de Dios. Y eso no es otra cosa sino el ministerio de Apocalipsis 11, que es el que echa a los que son cosechados para ira, los echa ¿dónde? En el lagar de la ira de Dios. Así es que podemos ver cómo por la palabra y de acuerdo a la ley divina, cómo es que se trabaja en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Así es que esperamos que Dios nos ayude en todo y nos permita siempre ver la parte que nos ha tocado. Nos permita a nosotros ver la bendición grande que tenemos en este tiempo. El sembrador sembró la buena simiente. Y el segador, el que cosecha, es el que cosecha la buena simiente. La cosecha para colocarla en el reino de Dios. Bueno, es una parábola que por muchos años estuvo sin estar abierta completamente para nosotros. Solamente teníamos un entendimiento parcial, un entendimiento un poco limitado, pero cuando ha llegado el tiempo de la cosecha, el entendimiento Dios lo ha abierto para que entendamos quiénes somos, entendamos en qué etapa de la siembra de la viña del Señor, en qué etapa estamos nosotros. Y todo eso nos llena a nosotros de regocijo, porque cosas ocultas que Dios tenía ocultas desde antes de la fundación del mundo, nos ha sido permitido a nosotros entenderlas como las entendemos actualmente y regocijarnos en todas estas cosas. El Señor dijo en una ocasión, hablando de la venida del Hijo del Hombre, dijo: velad y orad. Dijo: velad, y eso representa velar. ¿Por qué? Velar por la segunda venida del Señor. Velar por la venida del Hijo del Hombre. Bueno, en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, en ese tiempo, el siervo que esté sobre la casa para darle el alimento a la familia y esté despierto y no deje minar su casa con cosas que no son correctas, y esté despierto y vea la venida del Hijo del Hombre, dice la Escritura, a aquel siervo el Señor, su Señor, lo pondrá sobre todos sus bienes. Si pudiéramos solamente mirarle y ver lo que eso significa, podríamos decir:
Eso significa adopción. Eso significa a uno de todos los mayordomos que han estado sobre la casa de Dios a través de las edades, a uno que estará viviendo en el tiempo de la venida del Señor y que estará despierto, que no habrá tenido que dormir como los otros de las edades pasadas que tuvieron que dormir. Ese estará despierto y verá la venida del Señor. Ese estará despierto y le estará dando el alimento que necesita la familia, los hijos de Dios de ese tiempo. Ese será encontrado responsable, bien responsable, en la obra que le fue encomendada. Y dice que a la hora de la venida del Señor, cuando Él viniese y hallase al siervo haciendo lo correcto, dice, le pondrá sobre todos sus bienes. Así es que eso significa que la administración completa de todos los bienes del padre de la familia. Eso significa más de lo que cualquier persona se puede imaginar. El milenio y toda la eternidad será administrada por aquel que esté en el tiempo de la venida del Señor y le esté dando el alimento, el mensaje, la palabra que corresponde para ese tiempo. Bueno, en otra ocasión hablaremos de adopción y entenderemos mejor sobre ese tema y veremos cómo Dios estará cumpliendo estas cosas. Y aquellos que no le den el alimento espiritual que necesita el pueblo, entonces aquellos que no estén dándole el mensaje a la gente, el mensaje que se necesita dar en este tiempo, será contado toda persona, todo predicador que no dé el mensaje que tiene que dar para este tiempo, el alimento espiritual correspondiente para este tiempo. El que no dé ese alimento al pueblo, ese será encontrado infiel, hipócrita y todas esas cosas que dice la palabra. Y su parte será con los infieles, con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay un alimento espiritual para los hijos de Dios en este tiempo en que vivimos. Y ese es el alimento espiritual que todos los hijos de Dios desean en este tiempo. Y este siendo un tiempo en que hay hambre espiritual en toda la tierra, hay necesidad del alimento espiritual ordenado por Dios para este tiempo. El mensaje de este tiempo es el alimento espiritual. El mensaje de la primera dispensación fue alimento para la primera dispensación. El mensaje de la segunda fue alimento para la segunda dispensación. Pero estamos en la tercera dispensación y es necesario que los hijos de Dios coman el alimento espiritual de la tercera dispensación. Y bienaventurado aquel siervo al cual su Señor ha puesto sobre su casa para darle el alimento espiritual de esta tercera dispensación. Sobre todos sus bienes le pondrá. Que Dios nos siga bendiciendo. Es grande la bendición para todos los hijos de Dios. Viviremos en el reino de Dios por toda la eternidad. Somos herederos con Él de todas las cosas
de Dios. ¿Qué más podríamos decir? ¿Habrá algún pueblo o algún grupo de alguna edad que tenga derecho a estar más contento que nosotros, más felices, más jubilosos y más agradecidos a Dios? No lo hay. Y si no lo hay, entonces dele gracias a Dios por lo que nos ha tocado. Seamos fieles a Dios en esta hora. Vivamos de acuerdo a la hora en que estamos, de acuerdo al tiempo de la cosecha, de acuerdo a la ley de Dios para la cosecha, y en el tiempo de cosecha es para regocijarnos, para alegrarnos, y cuando haya terminado el recogimiento del trigo, el recogimiento de los hijos de Dios, entonces habrá una grande fiesta, la gran fiesta de esta cosecha, una gloriosa fiesta, porque todo el fruto de que fue sembrado, el buen fruto que fue sembrado, la buena simiente que fue sembrada, habrá sido recogido su fruto de una manera multiplicado, y nos regocijaremos en ese glorioso tiempo de regocijo. Bueno, si pudiéramos captar a plenitud la hora en que estamos y las bendiciones que nos han tocado, yo creo que podríamos servir a Dios de una manera más amplia y con unas vidas más agradables delante de Dios, y siendo responsables en todo y manteniéndonos firmes en toda la palabra de Dios y cumpliendo en esta tierra con todos los compromisos que tenemos en esta tierra, espirituales y también los materiales. Tenemos que por su fruto es conocido el árbol. Así es que por lo que se refleja en los hijos del tiempo de la cosecha, por lo que se refleja en ellos, es conocido el tiempo en que estamos viviendo, y es conocido el mensaje que hemos recibido, es conocido el mensaje que nos ha cosechado. Así es que demos buen testimonio con nuestras vidas del tiempo en que vivimos. Seamos cartas abiertas delante de todos los hombres. La ley de la siembra y la cosecha. En parábolas tan sencillas, Dios, a través de Jesús y de todos los demás profetas, mostró todas esas etapas por las cuales pasaría la buena semilla, la buena simiente, los hijos del reino de Dios, del reino de los cielos. Y ahora nosotros nos ha tocado vivir el tiempo más importante, más grande de todos los tiempos. De acuerdo a lo que fue sembrado, será la cosecha que Dios tendrá en este tiempo. De acuerdo a lo que sembró el Hijo del Hombre, así será la cosecha que tendrá el Hijo del Hombre. Así es que Él cosechará para su reino, ¿qué? Cosechará hijos de Dios, para el glorioso reino de Dios. Bueno, ¿qué más podríamos decir viviendo en el tiempo en que vivimos? Y siendo tan simple, tan sencillo todo el cumplimiento de lo que Él habló para este tiempo, es tan simple y tan sencillo
que el mundo, la humanidad, no se dará cuenta de lo que está pasando. Pero con todo y eso, la cosecha es efectuada. Así es que esperamos una gloriosa cosecha de buena simiente, de buen trigo, y después esperamos también la cosecha que será efectuada para erradicar la mala simiente, porque eso es la promesa de Dios. Pero ya vemos que hay leyes, y por eso es que Dios ha permitido que el trigo y la cizaña crecieran juntos. Y por eso es lo mismo por lo cual Dios ha permitido que el diablo haya seguido existiendo hasta que le llegue su final al terminar el milenio. Porque Dios se rige por las leyes que Él estableció. Así que como Él se rige por sus leyes, usted y yo no le podemos decir a Dios lo que Él tiene que hacer. Las leyes de Dios son más altas que las leyes de los hombres. Quizás hay personas necias, tontas en esta tierra, que dicen, bueno, y si Dios sabía que ese arcángel se iba a revelar, ¿por qué Dios lo dejó? Dios tiene sus leyes. ¿Y por qué si Dios vio que se rebeló allá en contra de él, por qué no lo destruyó allí mismo? Dios tiene sus leyes. Y sus leyes son justas. Es una necedad cualquier ser humano ponerse a altercar con Dios. Y cada persona tiene libre albedrío. Y toda persona será responsable de sí delante de Dios. El que se deje engañar del diablo responderá a Dios. Así es que el libre albedrío es de cada persona. Por eso es que Dios pedirá cuenta a cada cual, y cada cual recibirá recompensa de Dios de acuerdo a como fuere su obra. Así es que para nosotros no hay problema de que exista un diablo. Porque si existe Dios y nos ponemos del lado de Dios, estaremos siempre en victoria. ¿Y cómo usted va a probar que ama a Dios si no hubiera un diablo? ¿Cómo usted podría probar que usted ama a Dios? Cuando no hay ninguna oposición, cualquier persona puede decir, yo esto, yo lo otro, pero cuando viene una oposición, entonces es el tiempo de ser probado. Y en el tiempo de ser probado es que cada cual muestra sus colores. Es el tiempo en que cada cual dice lo que realmente es. En el tiempo de la prueba es el tiempo en que cada cual muestra si ama a Dios o si no lo ama. Muestra si es simiente de Dios o si no es simiente de Dios. Muestra si es una persona valiente o muestra si es un cobarde. El Señor en una ocasión dijo, si alguno quiere seguirle en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y Él, en esta tierra y mientras estemos en estos cuerpos, Él anunció que padeceríamos persecución. Pero Él también dijo, no temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido darles el reino. Y cualquiera que quiera vivir piamente, padecerá persecución. Así es que nosotros no le podemos tener miedo a las pruebas, a las persecuciones, porque al pasar por pruebas y persecuciones es que demostramos a Dios nuestro amor a Dios. Y nuestra elección que hemos tomado. Si hemos elegido seguir a Dios y servirle día y noche, y no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, la prueba mostrará lo que nosotros hemos decidido.
Así es que, por eso es necesario que vengan las diferentes pruebas. Si sufrimos con Él, luego reinaremos con Él. Así es que todo esto obra para bien. No se queje, sino pídale a Dios que le ayude a pasar por todas las pruebas y que el amor que usted tiene a Dios sea manifiesto en medio de las pruebas, viviendo y caminando hacia adelante sin dejar la palabra de Dios. Siempre agárrese bien de la palabra de Dios para el tiempo en que vive y nunca perderá la recompensa. Pero el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino. Así es que, conociendo estas cosas, entonces sabemos cómo actuar en este tiempo. Sabemos la manera en que también Dios nos habla. No nos habla de una manera científica en lo natural, pero sí, en lo espiritual es una manera científica, porque es la ciencia de Dios. Y en la ciencia de Dios somos enseñados en el tiempo en que nosotros vivimos. ¿Y a quién se enseñará ciencia? A los destetados, a los niños, porque así le agradó a Dios. No a los sabios de este mundo que creen que lo saben todo, sino a los niños que necesitan saber y conocer las cosas de Dios. Sobre ellos se manifiesta el brazo del Señor para darse a conocer en el tiempo en que nosotros vivimos. Y conocemos a Dios en el tiempo en que vivimos, vemos su obra, vemos su manifestación y vemos el cumplimiento de sus promesas. Con esto no mezclamos, no ligamos la parte humana con la parte divina, sino que sabemos hacer la separación y podemos ver a Dios detrás de carne humana. Podemos ver a Dios usando instrumentos de carne humana para cumplir lo que Él prometió. Así es que realmente vivir en este tiempo y ver lo que nosotros vemos y oír lo que nosotros oímos es realmente ser bienaventurados. Y si somos bienaventurados, entonces realmente no ha sido elección nuestra, sino elección de Dios. Hemos venido ya con el equipo por dentro para poder captar, para poder ver y oír lo que Dios ha prometido que estaría haciendo en este día en que estamos viviendo. Y nadie podrá decirnos que no es de esa manera. Y nadie podrá decirnos que eso no es lo que Dios prometió. Porque nosotros testificamos, somos testigos de lo que Dios ha hablado en su palabra para este tiempo. Y nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos. Así es que ya no es algo que nos está siendo hablado que Dios va a hacer en el futuro, sino lo que Dios está haciendo en el presente. Y cosa maravillosa es a los ojos de muchos lo que Dios está haciendo, pero fue dicho, aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y también dice el que cayere sobre ella no será avergonzado, pero sobre quien ella cayere le va a desmenuzar. Así es que, ¿sobre qué? ¿Sobre qué está basada la fe de la gente? Eso es muy importante.
debe estar basada en este tiempo en que vivimos sobre la piedra prometida que Dios pone en Sión. Pero sobre quien esta revelación cayese en juicio, le desmenuzará. Así es que una cosa es que uno descansado sobre esa revelación, y otra cosa es que esa revelación venga y caiga sobre personas o pueblos o gentes, porque le desmenuzará. Así es que sabemos que la venida del Señor barrerá la tierra, la barrerá, la limpiará. Sabemos que la venida del Señor, la segunda venida del Señor, es la ruina de los reinos mundiales. Daniel dijo, y vi que del monte fue cortada una piedra, no con manos, y la piedra dice que vino y dice que dio sobre los pies, hirió los pies de aquella grande estatua, de aquella grande imagen, y aquella grande imagen cayó. Los pies fueron rotos, desmenuzados, y la imagen completa cayó, y dice, y aquella piedrita fue hecha un grande monte, un grande reino. Así es que, vean ustedes, que la venida de esa piedra, la segunda venida del Señor, es para juicio de el mundo y de los reinos gentiles, pero es para bendición del pueblo de Dios, para el establecimiento del reino que no tendrá fin. Aquella piedra se hizo un grande monte que no tendrá fin y que no se corromperá. No se corromperá como los reinos gentiles. Habrá paz y habrá justicia en el reino de Dios. Habrá paz y habrá justicia en el reino milenial. No habrán más guerras. Bueno, la ley de la siembra y la cosecha. Sobre esa ley queremos seguir estudiando, porque cada cosa está sujeta a una ley de Dios. Y cada cosa tiene su tiempo para manifestarse, para cumplirse de acuerdo a la ley de Dios. Así es que no se puede regar el agua en el tiempo de la cosecha. No se puede, porque en el tiempo de la cosecha no es conveniente la lluvia. Así es que sabemos cada cosa tiene su tiempo y queremos trabajar de acuerdo al tiempo en que estamos, y esperamos que cada uno de nosotros seamos entendidos en esta hora y brazo a brazo trabajemos en la viña del Señor. Recuerde que la labor del tiempo, de cada tiempo, está toda representada en el mensajero de ese tiempo, de esa etapa, pero junto a él están representados todos los escogidos de ese tiempo. O sea que el mensajero y el grupo trabajan juntos, aunque aparentemente unos hagan una cosa y otros hagan otra. La obra será la obra encomendada al mensajero de ese tiempo, y todos los que trabajan junto a él son colaboradores de la obra, de la labor encomendada por Dios para ese tiempo. La recompensa la recibiremos al otro lado. No estamos esperando o buscando recompensas aquí, sino estamos esperando trabajar y ser útiles en la obra de Dios, en la etapa que nos ha tocado a nosotros. En cuanto a las recompensas, no piensen eso no piensen eso en este tiempo.
Eso es para cuando hayamos terminado la obra, la labor, y todo haya concluido. Entonces, cada cual recibirá su recompensa. Ahora trabaje lo más que pueda. Y cuando ya no pueda más, pídale ayuda a Dios para seguir trabajando. Y diga el débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía el apóstol Pablo. Todo lo podemos en este tiempo del cumplimiento de la segunda venida del Señor. Todo lo que ha sido prometido para este tiempo lo podemos hacer. Así es que al hermano Branham en una ocasión le dijeron, cuando él dijo que el ángel del Señor le dijo que habría de ir por el mundo entero a predicar el evangelio y oraría por los reyes y príncipes y gobernantes, una persona, un ministro, le dijo algo a él para desanimarlo, porque el hermano Branham el inglés y no lo sabía muy bien, y después pobre y sin educación eclesiástica, pero Dios dijo que iba a ser hecho. Y para el que cree, todo es posible. Él creyó y fue posible para él. Y nosotros, si creemos las promesas que Dios ha hecho para nosotros en este tiempo, las cosas que Dios ha dicho que haremos en este tiempo, en el nombre del Señor, las haremos, porque las creemos. Y para el que cree, todo es posible. Que el mensaje nuestro haya de recorrer el mundo, que haya de ser llevado por diferentes países y lenguas y naciones y pueblos, será posible porque lo creemos. Y lo creemos ¿por qué? No estamos creyendo alguna pamplina que alguien se haya inventado. No estamos creyendo alguna idea de algún hombre. Lo que estamos nosotros creyendo es algo que Dios ha dicho que será de esa manera. Y como Dios ha dicho que será de esa manera, nosotros lo creemos. Y para Dios poderlo hacer, Él necesita gentes que le crean. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Como Él ha dicho, así Él hará. Y Él dijo, y Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así es que nuestro mensaje no es un mensaje para quedarse escondido, sino que es un mensaje para que sea conocido conforme a la promesa de Dios. Por eso no tenemos temor de que nuestro mensaje sea traducido a diferentes idiomas. Por eso es que el mensaje se ha traducido al inglés, también al hebreo ha sido traducido algunos de los mensajes, y a todo idioma, a toda lengua que se pueda traducir, será traducido. No tenemos ningún temor, sino que lo que tenemos es fe en lo que Dios ha dicho de nuestro mensaje. Y si Dios lo ha dicho, así será. Y si Dios necesita a alguien que crea para Él poderlo hacer, aquí está un grupo que dice presente. Aquí está un grupo que le dice amén a lo que Dios ha dicho. Y aquí está un grupo que hace todo lo que tenga que hacer para que el mensaje corra alrededor de la tierra. Por lo tanto, sabemos la hora en que estamos. Sabemos la suerte que nos ha tocado en el plan de Dios. Y nadie nos podrá quitar la posición que nos ha tocado en el plan de Dios. Y después de nosotros, no habrá otro grupo que tenga esa bendición.
Cualquiera que quiera tener esa bendición tiene que venir, tiene que entrar a nuestra edad, a nuestro mensaje, porque es el mensaje de Dios para este tiempo en que nosotros vivimos. Bueno, si seguimos hablando, pues no hay donde parar. Si seguimos hablando, tenemos que seguir hablando del trabajo que hay por delante, del trabajo misionero que hay en este tiempo de cosecha, y saber que tenemos promesa de parte de Dios de que Él estará con nosotros, de que Él nos respaldará y de que la cosecha será efectuada. Y como les dije, en estos días no nos vamos a poner a pelear el uno con el otro, porque se perdería la cosecha, se perdería el fruto. Más bien contentos de estar en el tiempo de la cosecha, en donde todas las bendiciones espirituales de Dios para este tiempo están a nuestra disposición. Aunque llueva en lo espiritual, porque en el tiempo de la cosecha no debe llover, pero aunque llueva literalmente en lo espiritual, estará haciendo sol, porque el sol de justicia ha salido, conforme a Malaquías 4, que dice: y a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Así es que escuchen esto otro. Dice el proverbista: el que al viento mira, al que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará, no cosechará. Hablando en términos dispensacionales, si Jesús hubiera mirado al viento, los vientos contrarios que había, los vientos de persecución que habían en aquel tiempo cuando Él vino para sembrar, no hubiera sembrado, hubiera cogido miedo y hubiera dicho: estos vientos contrarios que están soplando, estos vientos contrarios, cuando yo riegue la semilla, el viento se va a llevar la semilla, va a acabar con todos los hijos del reino, y no va a haber ninguna siembra, ni ningún crecimiento, ni ninguna cosecha. Van a matar a todos los que crean el mensaje que yo predico, así es que mejor es no salir a sembrar la buena simiente. Mejor es no salir a predicar el mensaje que me ha tocado predicar, porque la buena simiente, que es la simiente original, la palabra, entonces se encuentra con los hijos de Dios, que son la palabra también, y al unirse, entonces es que los hijos de Dios, como hijos de Dios, entonces ahí comienza la etapa donde nacen como hijos de Dios. Y la simiente de la palabra que fue sembrada ahí también nace en el corazón para producir fruto. Bueno, si él hubiera mirado, hubiera observado los vientos contrarios de aquel tiempo, vientos contrarios de parte de los saduceos, de parte de los fariseos, de parte de los herodianos, de parte del gobierno de aquel tiempo, y de parte de quién más, de parte de todas las organizaciones de aquel tiempo, nunca hubiera salido a sembrar. Pero él conocía la palabra. Él sabía que el que mirase al viento, el que se pusiese a observar el viento, lo que decía es: la semilla se la va a llevar el viento y no va a haber ninguna siembra. Y el que mira a las nubes, el que mira a las nubes sin agua, el que mira a los falsos ungidos, falsos profetas, falsos maestros que se levantan en la tierra en este tiempo final con falsas enseñanzas, lo cual son nubes sin aguas, porque no tienen el agua de la palabra de Dios. Los que se ponen, o el que se ponga a mirar a las nubes, no va a salir al campo para cegar, para cosechar el fruto, porque va a decir: bueno, hay muchas nubes, hay muchos falsos ungidos,
Y si salgo a cosechar, se va a perder la cosecha, no se va a poder hacer el trabajo. Hay tantos falsos que todo se va a perder. Pero si uno no mira, el que haya muchos falsos ungidos, falsos maestros, y mira lo que la palabra de Dios ha dicho, de que Él en el tiempo final, en el tiempo de la cosecha, Él enviará a sus ángeles, y ellos harán la separación. Y sus ángeles no miran a las nubes, sino que miran la promesa que ha sido hecha y caminan hacia adelante para cosechar el fruto. Si no miran los contratiempos que puedan tener, sino el tiempo a que se ha llegado, que es el tiempo de la cosecha, hay una buena cosecha. Pero si se mira a los contratiempos, se mira a las nubes, se mira a las amenazas que hay para arruinar la cosecha en el tiempo del verano, entonces no se sale a cosechar. No se sale para meter la hoz sobre o en el trigo, en la siembra, para cosecharlo. Entonces, ¿qué es lo que mostraría eso? Temor, miedo. Y cuando se tiene miedo, no se puede trabajar. Porque ya se está trabajando derrotado. Se está trabajando de una manera negativa. Es igual que las personas, cuando les toca hacer alguna cosa, se ponen a mirar los contratiempos que aparentemente hay, y siempre están diciendo, no puedo porque es que si me pongo a hacer esto, voy a fracasar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Es como el que en el tiempo de la siega dice, el león está en el camino. Es como el que en el tiempo de la siega se queda durmiendo. No, es que como está, ¿quién va a salir a trabajar como está? Mira el cielo como está, las nubes, está todo lleno de nubes. ¿Quién se levanta para irse al campo a trabajar? Cuando caiga ese aguacero, uno va a estar resbalando por aquí, por allá, se va a estar atollando los pies hasta la rodilla. ¿Y qué va a cosechar? Se va a perder toda la cosecha, se va a ir uno de cabeza en el fango con la cosecha que ha recogido. Así es que no se puede salir a cosechar. Pero el que ve la promesa de Dios para el tiempo en que vivimos y oye la voz de Dios que ha dicho, mete la hoz, porque está todo listo para la cosecha. No dice, mira hacia el cielo y mira a ver si hay nubes o no hay nubes, sino mira la mies. Mira la mies que está lista para la cosecha. Así es que mete la hoz, mete la palabra, mete el mensaje. El mensaje de cosechar, mételo en la tierra. Mételo en medio del campo, mételo en medio de la cosecha, mételo en medio de la siembra. Y entonces habrá, ¿qué? Una buena cosecha. El que mira a las nubes nunca cegará. ¿Cuántos contratiempos podían imaginarse ustedes que se veían? Pero ustedes pueden mirar ahora y ver que eran nubes que se veían y parecía que venía una tormenta. Pero hemos entrado en la cosecha y ha estado siendo cosechado el fruto que fue sembrado, y no le hacemos caso a las nubes que aparezcan, nubes sin agua, falsos ungidos. No tenemos temor a todas esas nubes movidas de vientos
de diferentes vientos de doctrinas, no tenemos temor a esas nubes que se presenten. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy ocupados en la cosecha. Hemos sido llamados en este tiempo de cosecha para hacer el trabajo de la cosecha, y eso es lo que estamos haciendo. Así es que, ¿qué más podemos decir? Nosotros hemos sido cosechados con el mensaje de la palabra y esperamos que los demás que faltan de ser cosechados sean cosechados. El que mira al viento, el que mira, que es la persona que está a cargo de y que es la cabeza del grupo de ese tiempo, el cual allá que le tocó sembrar fue el Hijo del Hombre, Jesús. Si él hubiera mirado, hoy en día no podríamos decir que estamos en el tiempo de la cosecha. Gracias a Dios que él no miró al viento para desanimarse. Y el que le toque cosechar, conforme a la promesa, con ese ministerio doble, deseamos que no mire a las nubes. Deseamos que no se desanime, sino decirle, todos nosotros decirle, son nubes sin agua, no tengas temor. Vamos a seguir cosechando, a seguir adelante trabajando en la cosecha. Seguimos trabajando entonces en la cosecha, en todo lo que haya que cosecharse alrededor del mundo. Así es que Dios nos siga bendiciendo, que Dios nos siga ayudando, nos siga fortaleciendo y también nos prospere materialmente para brazo a brazo trabajar en todas las cosas, en todo y con todo lo que Dios pone a nuestra disposición. Trabajaremos en esta obra de cosecha y luego nos regocijaremos al final cuando todo haya sido cosechado. Será la labor más grande de todas las labores. Así es que espero usted después, cuando estemos al otro lado, y usted se va a regocijar grandemente al ver todo lo que usted pudo hacer en este tiempo. Bueno, vamos a pedirle a nuestro hermano Nelson pase por aquí, no sé ni qué hora es, yo creo que ya es mediodía. Dios nos ha ayudado en esta mañana y esperamos que siga Dios hablándonos al corazón y dejándonos entender su plan, dejándonos entender la hora en que vivimos para no perderlo de vista, porque lo más importante es vivir el día, la hora espiritual de parte de Dios que Dios tiene para su pueblo. Así es que la parte más importante para los hijos de Dios en esta tierra es la parte espiritual, el plan de Dios para ese tiempo. Bueno, estoy esperando que llegue Nelson por aquí. Parece que él quiere que continúe, pero seguiremos el domingo próximo, y ya el próximo domingo estaremos aquí nuevamente, pero después el otro arriba estaré un poquito más allá, más lejito, pero grabaremos el mensaje. Yo creo que el Señor pues desea también que prediquemos sobre este tema, o sobre todo esto allá en Venezuela. Vamos a estar por allá ahora pronto, pasando este domingo, el otro arriba estaré allá en Venezuela, y esperamos las bendiciones de parte de Dios y las oraciones de cada uno de ustedes para que todo obre para bien en la obra de Dios. Así es que iremos toditos en ese viaje en una forma o en otra.
Así es que ustedes irán conmigo con sus oraciones y en todas las maneras que Dios nos permita hacerlo. En cuanto a lo humano, mientras menos personas viajan, mucho mejor. Menos gastos y menos trabajo hay para los que están en otros países para recibirnos y estas cosas. Bueno, vamos a dejar a nuestro hermano Nelson aquí.